Amigos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Omar Cervantes, soy tu amigo, especialista en adicciones, codependencia, coach en bienestar integral, en bienestar personal, y con mucho gusto estamos aquí ya listos en este día de asueto, por eso estamos tranquilos aquí en casa, esperando que tú también estés descansando y estés tranquilo, a gusto, en paz, en casa. Nos da mucho gusto saludarte en estas transmisiones, la alegría de vivir sin adicciones, la alegría de vivir un viaje de las tinieblas a la luz. Y bueno, vamos a esperar que se conecten algunos amigos cibernautas en este día de asueto. Hace un mes ya fue la última ocasión que nos vimos y bueno, agradezco tu preferencia. Hemos tenido un mes lleno de actividades, hemos tenido un mes lleno de temas importantes. Seguimos subiendo a nuestro blog personal de nuestro website oficial www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Seguimos viendo con mucho gusto todo lo que ustedes nos envían. Subimos a nuestro blog en este dominio las reflexiones diarias de lunes a viernes, también a nuestro grupo de WhatsApp, y estamos siempre a tus órdenes para recibir. Hola Yannick, estamos siempre a tus órdenes para recibir la retroalimentación, los temas que a ti te interesan, y por supuesto, bueno, pues ya a punto de iniciar este día nuestra transmisión. Te recordamos la dinámica. Por supuesto, nos puedes comentar de lo que tú elijas. Nosotros tenemos un tema preparado. Esto no quiere decir que no podamos hablar de otra cosa. Por supuesto que podemos hablar de lo que tú gustes. Gracias a todos los que se están conectando aquí a nuestras transmisiones. Vamos a tratar de que sean quincenales, vamos a tratar de que sean cada 15 días o por lo menos 2 veces al mes. En esta ocasión fue mensual, y el día de hoy tenemos preparado un tema muy interesante independientemente de tus preguntas, y el tema que nosotros estamos proponiendo es adicciones y codependencia. ¿Es posible cambiar? Me parece que no tenemos la mejor iluminación posible el día de hoy, pero también te recordamos que este es un servicio comunitario, este es un ejercicio que arrancamos hace casi 3 años, en el que de manera voluntaria nuestro único objetivo es llevar un mensaje de esperanza a quienes padecen de adicciones, de codependencia, de algún trastorno obsesivo compulsivo, y puede servirte a ti, puede servirle a alguien a tu alrededor. Compártelo, dale like a nuestra página, checa todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @laalegriadevivirsinadicciones, estamos en este Facebook donde nos está sintonizando, tenemos nuestro canal de YouTube también, La Alegría de Vivir Sin Adicciones, y en el website oficial, que ya lo dijimos, www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Así que gracias, esperemos que este día sea una muy buena transmisión. Gracias a todas y a todos los que ya se están conectando, que nos saludan desde su casa. Muchísimas gracias. Y bueno, como ya es tradicional, vamos a compartir, a propósito del tema, nuestro artículo de Milenio. El día de hoy vamos a leer 2 artículos de Milenio. Primero, el que tiene que ver con la plática del día de hoy, para empezar como hacer una reflexión, como para que empieces a
hacer tus comentarios o tus preguntas. Este se llama Cambiar sí se puede y fue de la semana pasada, del jueves 10 de septiembre. Posteriormente vamos a leer uno anterior que afortunadamente nos fue muy bien con el mismo y que nos han pedido que lo sigamos compartiendo, y es a propósito de esta serie de Netflix que hoy está de moda. El título es ¿Qué hay detrás de Cobra Kai? Ese fue del día 7 de septiembre. Te recordamos que todos los artículos de Milenio están en nuestra página de Facebook, en esta página de Facebook, y también los puedes encontrar en nuestro website que ya repetimos. Cambiar sí se puede. Una de las preguntas que con frecuencia nos hacen en el consultorio o en las clínicas de adicciones es la probabilidad de éxito del tratamiento. Muchas veces quizá comprensible porque la familia ha intentado de todo y lucen ya sin esperanzas. Mientras muchos familiares son escépticos y por ello preguntan, otros, al contrario, suponen que podemos garantizar la sobriedad como si fuera un tema exclusivo de quienes atendemos el caso. Me gusta explicarles que es difícil hablar de estadísticas y que mientras algunos centros o grupos ofrecen el 70% de probabilidades de éxito, nosotros preferimos ser cautos y hablar con prudencia de un 50%, por una sencilla razón: ¿quiere o no quiere recuperarse? Esa es la cuestión y depende del individuo solamente. Evidentemente, el equipo terapéutico, el programa que se sigue, el poder superior y todos los factores involucrados juegan un papel importante, pero es solo el paciente quien tiene la opción de una moneda de dos caras. ¿Es sí o es no? Algunos se decepcionan de eso y terminan diciendo que ya intentaron de todo y que no será posible. Como si hubiera alguien que les diera una garantía de un trabajo que es estrictamente personal. Para estas alturas suelo ya aclarar mi postura. Por supuesto que creo que se puede cambiar. Y creo en las segundas y terceras oportunidades. Si no, no me dedicaría a esto. Así que aquí, perdón, se me movió el texto. Por supuesto que creo que se puede cambiar. Y creo en las segundas y terceras oportunidades. Si no, no me dedicaría a esto. Así que aquí no aplica la frase de que chango viejo no aprende maroma nueva. Cambiar sí se puede si tú lo quieres y si sigues las indicaciones de tu grupo de apoyo. Evidentemente siempre es más fácil mientras más herramientas se tengan a la mano. Por ello recomiendo equipos multidisciplinarios o de interconsulta para atender cada caso. Un médico especialista en trastornos mentales, un terapeuta especialista en adicciones, grupo de apoyo terapéutico, programa de 12 pasos, padrino, guía espiritual, familia y por supuesto un poder superior como tú lo definas. En cada caso, que se elija un método terapéutico. Yo recomiendo el de 12 pasos, pero también hay otros métodos para quienes este modelo no les es funcional. Entonces debe haber un método terapéutico claro y una ruta terapéutica clara a seguir. Con todo eso, ahora el cambio depende del paciente. ¿Se puede? ¿Lo puedo constatar? En más de 20 años he visto verdaderos milagros en la recuperación y está al alcance de quien lo desea de verdad. Así que bueno,
Xochitl Quetzali, gracias a mi poder superior tengo las herramientas para salir adelante. Hola Yarebora, buena tarde. Por supuesto, si se tienen las herramientas hay que seguirlas. ¿Qué te parece este artículo? Hablaba yo de que eventualmente no es posible tener estadísticas por una sencilla razón. La mayoría de las clínicas oficiales de la norma 028 y todos los grupos de 12 pasos mantienen el anonimato de los pacientes por obvias razones. Primero, por protección del programa terapéutico y segundo, porque al final de cuentas en México tenemos una ley de protección de datos personales. Así que es muy difícil llevar estadísticas. Algunas clínicas, lo decía yo en el texto, hablan de 70, 80% de quienes dicen. Y la realidad, a ver, primero, es difícil llevar un registro. Simplemente los grupos de 12 pasos, los grupos anónimos, no llevan un registro por sus propios principios. No hay expedientes. Entonces ahí es difícil llevar cuentas reales. En las clínicas igual, además de la ley de protección de datos personales, el anonimato con que trabajan las clínicas hace difícil llevar un registro de pacientes que han acudido a tratamiento. Si estamos hablando de estadísticas de adicciones, por supuesto hay una herramienta de gran utilidad que hace el gobierno federal cada periodo de tiempo y es la encuesta nacional de adicciones. Pero esta encuesta nos habla del consumo, no de la recuperación. Entonces, hablar del porcentaje de éxito en la recuperación, verdaderamente les digo, es una falacia. Por eso yo establezco esta hipótesis. Hay un 50% de probabilidades de éxito y hay un 50% de probabilidades de no éxito. Es, como decía yo, una moneda de dos caras, sí o no. Y normalmente, salvo casos donde haya ya algún daño mental, orgánico, que impida por razones de salud física y orgánica la recuperación, normalmente es una decisión del paciente. Sí quiero, sí puedo y sí sigo las indicaciones del tratamiento. Dice Yannick, creo que uno de los principales pasos es la fuerza de voluntad. En el mundo exterior, como dicen los grupos, se le llama fuerza de voluntad. En el grupo y en el programa de los 12 pasos le llaman buena voluntad. Y aprovecho tu comentario, Yannick, con muchas gracias y mucho gusto que siempre participas con nosotros. La diferencia, dicen en los grupos de 12 pasos, entre buena voluntad y fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad la relacionan con la soberbia, con el orgullo, en el yo puedo, yo soy aquel, yo soy bien fregón, yo tengo mucha fuerza de voluntad. Con el ego, como una expresión del ego. Y en cambio, dicen en los grupos de 12 pasos, en los alcohólicos anónimos, ellos dicen, no tiene que ver con el ego, tiene que ver con la humildad, con la disposición. Y por eso le llaman buena voluntad, que tiene que ver con bondad, con nobleza, con generosidad. Entonces, pues es una diferencia importante, por supuesto, porque la fuerza de voluntad es hablar, yo lo puedo todo. Y esa es una de las características de los adictos, que dicen, yo lo dejo cuando yo quiera. Yo tengo tanta fuerza de voluntad que he podido hacer todo lo que yo me propongo. Y resulta que cuando analizamos que es una enfermedad mental del cerebro, ya no depende de tu voluntad. Por más que quieras,
el cerebro ya te ganó, la enfermedad ya te derrotó. Entonces no es suficiente con fuerza de voluntad. Es el factor de la humildad, de la disposición al cambio de la que habla el artículo de hoy, como posiblemente a través de buena voluntad que tiene que ver con confianza, fe, esperanza, humildad, es posible tener esa recuperación. Pero bueno, ahí está mi propuesta. ¿Se puede cambiar? Sí, sí se puede. Hay 50 de posibilidades de cambiar y hay 50 de posibilidades de no hacerlo y dependen de ti. ¿Qué opinas? Platícanos tu caso, platícanos tu experiencia. Y antes de ahondar en este tema, vamos a leer el siguiente artículo que nos pidieron y que agradecemos mucho en sus redes sociales, sus likes, cuando lo comparten. Este artículo circuló mucho en la plataforma de redes sociales de milenio.com. Y bueno, vamos a compartir hablando de cambio, de sí se puede. Si ya viste la serie de Cobra Kai, la temporada 1 y 2, lo vas a entender mejor. Si no la has visto, no te vamos a vender trama, no vamos a hacer spoilers y vas a poder entender los conceptos. A lo mejor, como alguien me escribió por ahí, después de leerme le van a dar ganas de verla. Bueno, pues ya me dirás qué opinas, si el comentario es acertado o no es acertado. ¿Qué hay detrás de Cobra Kai? Antes de comenzar este artículo, deseo expresarle a mi lector que haremos referencia a la serie Netflix Cobra Kai, también conocida como el nuevo Karate Kid, con la certeza de que no voy a hacer spoiler a esta producción que nos remonta a la famosísima película de los 80s, donde Daniel LaRusso se volvió un ídolo gracias a las enseñanzas del señor Miyagi. En esta ocasión, 34 años después, en una serie en la que al menos la primera temporada se ha llevado buenas críticas, hoy puedo decir la segunda también, en parte por el romanticismo retro de quienes crecimos con la primera película de la saga, y también por la trama que, además de ser un reencuentro entre LaRusso y Johnny Lawrence, su acérrimo rival, nos narra lo que ambos hacen en su vida de adultos y nos presenta a sus hijos como una nueva generación. Admito que no soy fanático de las series porque suelo verlas en poco tiempo, de principio a fin. Para hacerlo normalmente en fines de semana, lo cual es complicado, y por esta razón hice caso omiso durante algunas semanas de la recomendación de esta plataforma para agregar esta serie a mis listas, hasta que encontré esta leyenda de un amigo en Facebook. Mi amigo José Grajeda, de Facebook, puso en su Facebook: detrás de la personalidad arrogante de Johnny Lawrence hay una historia que explica muchas cosas. El nuevo sensei se ha ganado mi admiración y simpatía. Gracias a ese amigo fue que me enganchó y me animé a ver la primera temporada, y suscribo plenamente su comentario, con lo que es lo último que escribo directamente de la serie. Quienes ya la vieron podrán entender a detalle este artículo, quienes no podrán animarse quizás después a verla, puesto que no nos referiremos a los personajes, sino a lo que el mensaje nos ha dejado. Temas como el alcoholismo, la orfandad, los resentimientos, el abandono, la humillación, el valor del dinero y la posibilidad de resignificar una vida son sin duda los grandes ejes que me deja Cobra Kai, y que, dentro de otros similares, son los que cotidianamente abordamos en este espacio y que de forma habitual nos encontramos en el consultorio, sea que tengas adicción al alcohol, a una sustancia tóxica, a una conducta compulsiva como el juego de azar, los videojuegos, el sexo, la comida compulsiva, las compras compulsivas. Recientemente, de hecho, hemos abordado los temas del abandono, la orfandad,
la necesidad de perdonar y eliminar resentimientos, la importancia de resignificar la forma de percibir la vida y de ponerse en paz como camino para superar las adicciones, entre ellas la más común, que sigue siendo el alcoholismo. En efecto, detrás de la arrogancia de una persona, como puede serlo de su narcisismo, de su necesidad de aprobación, de su neurosis, de su agresividad, de su orgullo, de su desconfianza, machismo, sumisión, importancia de ser necesitado y otras maneras en las que suelen esconderse como mecanismo de defensa los adictos, codependientes y otras personas con trastornos mentales, definitivamente siempre hay una historia de vida que pudiera haberlo detonado. Como lo cita Liz Bourbeau en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, todos los seres humanos de una forma u otra vivimos desencuentros a lo largo de la vida, siendo los que se viven en la niñez y en la adolescencia algunos de los más importantes, cuando aún está configurándose la personalidad del individuo, por lo que quienes sufren algún tipo de trauma en esas edades suelen tener algunas consecuencias en la edad adulta, mientras que algunos se hacen resilientes a ello. El rechazo, el abandono, la traición, la injusticia y la humillación son las 5 heridas en las que Bourbeau resume los principales traumatismos a la personalidad en niños y adolescentes que, si no logran superarlos o ser resilientes, en la edad adulta suelen vivirlo bajo las máscaras, según palabras de ella, de la huida, la dependencia, el control, la rigidez y el masoquismo, que, por cierto, en nuestra experiencia, son la antesala de las adicciones, codependencia o algunos otros trastornos de la personalidad. Si entendemos al alcoholismo o a cualquier adicción como una forma masoquista de autodestrucción, podríamos presumir que la persona que lo padece en algún momento de su niñez o adolescencia, en la hipótesis de Bourbeau, sufrió la herida de la humillación en cualquiera de sus expresiones, física, psicológica o verbal, por lo que uno de los caminos de la recuperación consistirá en explorar esa historia, trabajar los resentimientos derivados, tratar de construir el perdón y la paz consigo mismo, para llegar a un punto donde la vida pueda ser resignificada, dejando el pasado atrás y avanzando al presente con una nueva actitud, lo que desde la logoterapia sería encontrar el sentido o propósito vital. Millones de historias de adictos rehabilitados y recuperando dan cuenta de que es posible encontrarle un propósito a la vida, después de haber tocado el fondo en la enfermedad y de haber sido víctima de años o incluso décadas de sufrir, algunas veces sin tener claro el porqué. Sublimar el sufrimiento a través de poner los dones personales al servicio de los demás suele ser uno de los finales felices en los que se viven los adictos cuando logran derrotar la enfermedad y aspirar a una vida útil y feliz, o a encontrar la alegría de vivir, que no siempre está relacionada con los estereotipos sociales que nos han enseñado. Una vida llena de lujos puede ser sinónimo de una existencia vacía también, mientras que muchas veces la presencia afectiva de la familia y el reconocimiento y amor a los hijos es lo más preciado en la riqueza de los seres humanos, a pesar de las carencias materiales que algunos pudieran tener. De igual forma, la popularidad, sobre todo en la etapa de la juventud, como ha sido consumida en un mundo consumista y material, no necesariamente está acompañada de felicidad, mientras que aquellos que suelen ser discriminados por razones varias
tienen grandes aptitudes para aportar a los demás y pueden llegar a ser personas triunfadoras y reconocidas. Como dice el refrán popular, cada quien sabe lo que lleva en el morral. De lo que estoy convencido y he visto por más de 2 décadas es que puede haber verdaderos milagros de transformación en quienes buscaron el camino de la adicción por alguna razón. La vida siempre ofrece segundas y hasta terceras oportunidades. Quizás al ver Cobra Kai, el lector pueda entenderme. Este es el artículo de Milenio del 7 de septiembre pasado. Nos pidieron que lo compartiéramos. Es nuevamente un comentario de que sí es posible cambiar, de que por supuesto hay milagros en la recuperación tanto de adictos como de codependientes. Dice nuestra amiga Sara, cambiar causa dolor, por eso es difícil. Para mí ha sido significado de desapego, renuncia a confrontar mis miedos y mis sombras. ¡Wow! Maravilloso, gracias, por supuesto. Dicen, en términos de crecimiento, hay una metáfora. Dicen que crecer duele. Como le duele a los bebés cuando les salen los dientes, cuando sus huesos se están expandiendo, como duelen que salgan las muelas del juicio. Efectivamente, dicen que crecer duele y que cambiar duele. Y esto tiene que ver, por supuesto, con replantearte tus viejos moldes y definir los nuevos. Efectivamente, atinadísimo comentario. ¿A qué es a lo que hay que renunciar? ¿De qué tenemos que desapegarnos? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis sombras? Estar conmigo en ese trabajo personal es lo más nutritivo, pero también a veces es lo más complicado. Por eso decía al principio en los artículos, cambiar tiene el 50% de éxito y el 50% de no éxito. Porque a veces la persona no quiere verse a sí misma y prefiere seguir en esa zona de confort, por dolorosa que sea, o en esos viejos patrones que le hacen sufrir, o en esos viejos patrones en los que lleva ya décadas que dice, ¿para qué los voy a cambiar si de alguna manera he sobrevivido? Por supuesto, como dice Xochitl, tocar fondo también es muy doloroso. A veces, desafortunadamente, es necesario tocar fondo y sentir ese dolor, la experiencia lo dice, para desear ese deseo de cambio, perdón por la redundancia, para desear cambiar. De hecho, la teoría del cambio, el modelo de motivación, que es uno de mis preferidos, exploran justamente cuál es esa necesidad de cambio que puede tener la persona para verdaderamente desarrollar su crecimiento. De otra forma, si no hay una necesidad de cambio, puede ser que esté instalado por años o décadas en el mismo lugar, así sea doloroso o así sea patológico o tóxico. Aclaro, no soy de los que dicen que solamente tocando fondo se puede recuperar. A veces es posible evitar ese fondo de sufrimiento, evitar ese dolor tan intenso para cambiar y evitarse muchos años de sufrimiento, como dicen los AA. Sin embargo, hay personas que estiran y estiran y estiran la liga, duele, 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 hasta que no pueden más y se revienta, y solo entonces aceptan todas las consecuencias de su vida descoyuntada a través de una adicción química, a través de el tocar fondo para mí ha sido solo el principio de una vida útil y feliz
el principio de la recuperación, el principio de la alegría de vivir, por supuesto. Pero es el fondo y es el fin de una vieja vida. También hay que verlo en esa perspectiva. Es decir, ya no voy a voltear atrás porque todo lo que viví, ahí está, no lo voy a negar, pero ya no voy a estar en sintonía con ello. Mañana, casualmente, nuestro artículo de Milenio está muy interesante. No es que te lo esté vendiendo, pero habla de la independencia y la libertad, de lo importante de vivir sin esclavitudes. Porque las adicciones son eso: esclavitud al alcohol, esclavitud a las drogas, esclavitud a las apuestas y al juego de azar, esclavitud a los videojuegos, esclavitud a las compras compulsivas, esclavitud a la sexualidad, esclavitud a la comida compulsiva, en fin. Y ser esclavo de algunas de estas adicciones puede llegar a ser verdaderamente doloroso para el que lo padece y para la familia. Alrededor de un adicto hay 4 o 5 personas lastimadas. Algunas desarrollan el síndrome de la codependencia y sufren tanto o más que el adicto. Y entonces también son esclavos de la enfermedad del adicto. Y se vuelven esclavos queriendo controlar toda una vida o queriendo ser los rescatadores toda una vida de la enfermedad de su familiar. Por eso, qué importante es reconocer que sí es posible cambiar. Por supuesto, como dice Xochitl, eventualmente para necesitar o para querer cambiar, hubo que pasar por un fondo. Cuando veo que un adicto empieza a trabajar en el consultorio, me da mucho gusto porque se nota en su mirada, se nota en el reflejo del alma, se nota en que quizá ha estado llorando, aceptando lo que fue y aceptando lo que hoy es. Y entonces ese trabajo verdaderamente de limpieza, de transformación, cuando me dicen, me acepto adicto, efectivamente tengo esta adicción a esto, digo, esa es la primera mitad del primer paso. Necesito, para que fortalezcas, para que arraigas tu conciencia de enfermedad, que te hagas consciente de todas las consecuencias que te dejó la adicción. ¿Qué te ha causado la adicción? Porque al principio, como todas las adicciones, hay momentos, meses, años quizá de placer antes de que se perdió el control y antes de que empezó a haber consecuencias. Pero no todo fue placentero. Platícame tus consecuencias sociales, familiares, económicas, del alma, de tu moral, de tu conciencia, de tu pudor. ¿A qué grado llegaste en tu conducta adictiva, en tu consumo adictivo? ¿Cómo dañaste a los que te rodean? En tu trabajo, en la escuela, administrativamente, legalmente. Platícame todas las consecuencias, porque a veces uno piensa, es que a mí me trajeron, es que a mí me dijeron que yo tenía un problema y bueno, pues vengo a ver si aquí me pueden ayudar. A ver, sí, para poderte ayudar necesito que seas consciente y te hagas responsable de las consecuencias. Como dicen en los grupos de mutua ayuda, quizá no eres culpable porque tienes una enfermedad mental, pero fuiste responsable. ¿De qué te haces responsable? Tu adicción, si hoy te tienes sufriendo en la recuperación, porque esto es mucho de clínicas y de pacientes que están en el modelo ambulatorio en sus primeras semanas, por supuesto sienten que el mundo se les cae encima, sienten que su vida va a ser muy difícil después de recuperarse. Y yo les digo, tranquilos, serenos,
sigan la sugerencia, esto va a pasar. Esta ansia que da el síndrome de abstinencia va a pasar. Este deseo de llorar, esta depresión momentánea que tienes, esta ansiedad van a pasar si sigues el modelo terapéutico. Y entonces, hazte responsable de las consecuencias. Porque a veces uno dice, bueno, sí, yo hice algunas cosas, pero no le hice daño a nadie. Y les digo, en verdad, date la oportunidad. Sobre todo, ¿qué te hizo a ti la adicción o la codependencia? Primero a ti. Y ahí es donde siento cómo se da este resquebrajamiento de la negación y de esas barreras con las que uno llega al tratamiento y empieza a hacer esa introspección de verdad, de decir, bueno, la neta sí hice esto, la neta sí fallé esto, es más, esto no se lo había dicho a nadie, es más, la verdad sí me pasé de lanza en esto, sí dañé a la familia, sí dañé a la señora, sí dañé a mi esposo, sí dañé a los hijos, sí dañé a mi mamá, sí dañé a mi papá, me dañé muchísimo a mí. Y entonces cuando estamos conscientes de las consecuencias que ha traído la enfermedad, estamos conscientes de la enfermedad en nosotros, es algo que se va a simbrar en tu interior y te va a generar esta voluntad, esta buena voluntad de la que hablábamos, de querer cambiar. Ya no querer dañar a nadie. En mi libro, La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, Tommy, el personaje principal, muchos de ustedes lo conocen, nos narra cómo cuando pasó por primera vez a una tribuna en un grupo de alcohólicos anónimos, se paró y dijo, mi nombre es Tommy, quiero dejar de beber, quiero dejar de sufrir y quiero dejar de hacer sufrir a los demás. Ahí está el deseo de cambio. Por supuesto, cuando el adicto se da este clavado, llegan los miedos de a lo mejor la familia no me va a volver a querer, a lo mejor ya no tiene remedio todo lo que destrocé. Yo les digo, lo primero que tienes que hacer es recuperarte tú, tu conciencia de enfermedad. Saber que hay un tratamiento y hay posibilidades de vivir con la enfermedad sin estar en consumo. Hacer esta transformación de tu modelo de vida, de tus valores, de tus creencias, de lo que ya no sirve, deshacerte. Desaprender lo que ya no te funciona y aprender lo que hoy necesitas. Pensar en una vida útil y feliz. Dejar de pensar en ti mismo para pensar en los demás. Saber que somos un eslabón universal llamado humanidad, que no requiere solamente que todos estén pensando en mí, sino que yo también necesito empatía, amor al prójimo, respeto. Y sobre todo, estar convencido de que esto que he vivido, ya no tengo por qué cargarlo. Que hay una luz al final del túnel y que hay una nueva forma de vivir en alegría, en utilidad, en paz, en calma. Lo decía en otro de los artículos de este periodo que pasó entre transmisión y transmisión. Juntos por la paz es un gran eslogan, más allá de una campaña, de un programa de políticas públicas del gobierno contra las adicciones. Debe ser nuestra bandera permanente. Juntos busquemos la paz conmigo, la paz en mí, para poder tener la paz contigo y la paz en ti. Respondo, ¿se puede cambiar? Sí se puede. Y soy creyente de las segundas y de las terceras oportunidades. Me he topado pacientes, testimonios de gente que sufrió mucho, pero que quizá la cuarta o quinta ocasión logró una sobriedad duradera. Conozco casos de éxito como el de Tommy, que desde que llegó se pegó, derrotó a su principal adicción. Claro, después él narra que tuvo otro tipo de disturbios emocionales,
después narra que tuvo otro tipo de conductas compulsivas, pero tiene ya cerca de 23 años en abstinencia y en recuperación. Así que te dejo esta reflexión. El cambio depende de mí, depende de los demás, por supuesto, de un poder superior si crees en él. ¿Qué tantas posibilidades crees que tiene un paciente en adicciones en recuperarse? Yo te acabo de dar mi punto de vista. Podemos hablar y hablar y hablar sobre el tema. ¿Es necesario tocar fondo? Yo te expresé ya mi opinión. No. Y la verdad me quedo con lo que hoy definieron. Cambiar, crecer causa dolor. Significa desapego, renuncia, confrontación de miedos y sombras. Como yo les digo, vas a tener que lidiar con tus propios demonios. Con esos demonios que anestesiabas antes con el alcohol, las drogas o alguna conducta compulsiva. Enfrenta tus demonios. Dice Raquel Levinstein, gran escritora de adicciones AAA. Sin miedo al miedo. El día que enfrentes tu miedo sin miedo, lo vas a derrotar. Por eso le digo muchas veces a mis consultantes, ¿cuáles son tus miedos? Escríbelos, anótalos, enuméralos. No de memoria, escríbelos, analízalos y enfréntalos. Voy a poner un ejemplo. Miedo al rechazo. Si yo me veo al espejo y digo, tengo miedo al rechazo, ya le puse nombre. Mi enemigo hoy es visible. Con eso ya le disminuí el 50% de su fuerza. Y con eso estoy seguro que lo voy a derrotar sin miedo. Así que bueno, amigas, amigos, gracias por su valioso tiempo en este día de asueto, en este día de independencia. Gracias por seguirnos en nuestras redes. Te recuerdo que estamos a tus órdenes en el WhatsApp 22 26 70 71 32. No respondemos normalmente llamadas, solamente contestamos mensajes de texto, pero estamos a tus órdenes en este WhatsApp y por supuesto en nuestras redes sociales, ya lo dijimos, La Alegría de Vivir Sin Adicciones en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube y en el website oficial www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Me preguntaban hoy, oye, si no puedo estar en la transmisión en vivo, ¿qué hago? No te preocupes, la transmisión queda aquí en esta página de Facebook y también nuestro equipo la traduce al lenguaje de YouTube y queda en el canal de YouTube. Gloria, no te preocupes, justamente estoy diciendo que si no estuviste en vivo, aquí queda en la página de Facebook, lo puedes ver a la hora que gustes, le puedes dar like, lo puedes compartir, lo puedes pasar por WhatsApp, lo que tú gustes. Se trata de que apoyemos a otros que aún están sufriendo y que quizá no tienen las herramientas que tú ya tienes. Y si no tienes Facebook o no sabes, se sube también al canal de YouTube, lo publicamos en el WhatsApp, lo publicamos en la página y lo publicamos en nuestras redes sociales. Me da mucho gusto verte, voy a hacer el esfuerzo por hacerlo quincenal. Te suplico que me des temas, en la medida en que tú me des temas para desarrollar, juntos podemos hacer este programa más dinámico, más interactivo, más útil para los que aún están sufriendo. Gracias, gracias, gracias. Que Dios te bendiga, termina de pasar bien este día patrio. Haz una reflexión sobre lo que hoy platicamos y déjame tus comentarios en el WhatsApp, en el inbox o en alguno de nuestros métodos de comunicación. Te veo pronto, soy tu amigo Omar Cervantes y me dio mucho gusto estar contigo en esta tarde. Abrazo, bendiciones.